Muy bien, esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio de Samuel, 1 Samuel, y estamos en el capítulo 23. 1 Samuel 23, y voy a leer versículos 1 hasta 5. Dieron aviso a David, diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por el privilegio de estarnos aquí otra vez en tu presencia para oír tu palabra. Te pedimos que bendigas la aplicación para que sea a tu honra y gloria y para nuestra edificación en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez que estuvimos en 1 Samuel, vimos en capítulos 21 y 22 que Saúl se entregó por completo a sus celos de David y buscaba matarlo, y David se fue del país a los filisteos, y mientras él estaba conduciéndose como un loco con el rey de Gat, Saúl estaba matando a los sacerdotes de Nob porque ellos habían ayudado a David, no entendiendo que David fue corriendo de Saúl. Bueno, a pesar de la enemistad de Saúl, David escuchó cuando el profeta Gad le dijo que debe regresar a Judá. Entonces, en capítulo 23 encontramos a David en Judá, y parece que Saúl es tan obsesionado con matar a David que no está descuidando a su reino y al pueblo. Y David, a pesar de sus sufrimientos y las persecuciones que sufre por Saúl, no deja que los inocentes sufran y ayuda a Keila. Y vamos a ver esto y cómo el Señor ayuda a David en Keila, en un bosque y en Sif. Primero con Keila, es un pueblo cerca de la frontera con los filisteos, y dieron aviso a David, y puede nomás ser que alguien vino y dijo: esto está pasando, pero me parece de versículo 2 que ellos estaban pidiendo ayuda de David en Keila, quizás porque él estaba cerca, quizás porque Saúl no está haciendo más que buscar a David. Y vemos aquí la sabiduría de David en que busca la voluntad de Dios y no decide basado en la sabiduría humana, pero busca que el Señor lo dirija. Y quiero decirles que todos nosotros, yo incluido, seríamos muchos mejores personas y seríamos en muchas mejores condiciones si buscaríamos
la voluntad de Dios antes de hacer nuestras decisiones en la vida. Muchas veces decidimos algo y luego decimos, Señor, ayúdame. Es al revés. Pero Él busca la voluntad del Señor y el Señor dice, ve. Y esto asusta a los hombres de David y ellos tienen una preocupación justificada, porque si ellos atacan a los filisteos, entonces van a tener los filisteos en un lado y Saúl en el otro, y eso va a ser un peligro grande. Entonces David los escucha y otra vez va al Señor y pregunta, y el Señor dice que vaya, entonces él va y él gana una gran victoria con la ayuda del Señor. Entonces, algo que parece aquí a mí es que David tiene buenas calidades de un líder. Cuando yo tengo las juntas con Jorge, muchas veces él habla de qué es el liderazgo, cosas así. Bueno, aquí tenemos ejemplo. David inspira a sus hombres seguirlo y debemos entender, esto no es un ejército entrenado y tienen que obedecer a David, no importa lo que piensa. Ellos van a seguirlo si tienen confianza, pero si no tienen confianza no van a seguirlo. Pero él inspira confianza por su ejemplo. Él escucha sus preocupaciones, pero habiendo sido convencido que es la voluntad del Señor, sigue al Señor. Y yo creo que los hombres lo respetaban porque aseguraba cuál era la voluntad del Señor, pero también porque él dijo, vamos confiando en el Señor. Y es cierto que la fe inspira fe y las dudas inspiran dudas. Entonces David andaba por fe y por eso los demás lo seguían confiando y ellos ganaron la victoria. Y digo, las dudas crean dudas. El ejemplo de esto será Saúl, porque siempre él está dudando qué debo hacer y la gente no tiene confianza en él. Pero aquí la gente tiene confianza en David y ganan la victoria. Y parece que recibieron una bienvenida de la ciudad y estaban en la ciudad. Cuando lleguen las noticias en los versículos que siguen hasta 13, llegan las noticias que Saúl se ha enterado que David está en la ciudad y va a venir. Y entonces David dice al Señor otra vez, sabio, Señor, ¿me van a entregar la gente de Keila a Saúl? Sí. Entonces, es triste, vemos que la gente de Keila, que deben haber sido agradecidos, manifestaban su ingratitud. Quizás decían, pues, ¿qué podemos hacer? Pero en todo modo, David sabía que no le iban a proteger y yo creo que él hizo bien en que salió sin atacarlos, porque a veces cuando la gente anda así con un ejército, el ejército ataca a ellos también por su ingratitud, pero David no hizo eso. Y es interesante cómo Saúl interpreta que
David está en la ciudad, versículo 7. Dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Nada podría ser más lejos de la verdad, pero los que no tienen la luz del Señor van a interpretar las situaciones incorrectamente. Y como David se fue, Saúl no fue a Keila. Y es interesante que no fue a Keila a rescatarlos de los filisteos, pero sí estaba dispuesto a ir a atacar a un hombre que en verdad estaba ayudándole y no oponiéndolo. Pero así es el pecado que nos hace hacer al revés de lo que debemos hacer. Bueno, entonces David comienza moviendo de lugar a lugar en Judá y nos dice que Jonatán, versículo 16, vino a visitarlo y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Hay veces el Señor nos permite pasar por tiempos difíciles. Estamos hablando de los tiempos, de las dificultades en México ahorita y David también estaba sufriendo tiempos bien difíciles. Pero siempre cuando nuestros ojos están en el Señor, Él nos provee alivio o ánimo dentro de nuestras tribulaciones. Y Jonatán fue el hombre que el Señor escogió para animar y fortalecer a David. Y me interesa leyendo. Yo ya les he dicho mi opinión de Jonatán, que es un hombre de fe. Hay otros que dicen que no, pero aquí dice que fortaleció su mano en Dios. Jonatán no solamente es un buen amigo, es alguien que ayudaba a David a recordar que Dios es grande y poderoso y que Dios le ha dado promesas y que Dios va a cumplir sus promesas. Versículo 17, Saúl le dice: tú vas a ser rey. El Señor lo ha dicho, eso va a pasar. Y por eso Saúl no te va a encontrar y no te va a matar. Y otra vez, esto es el hijo de Saúl, pero por su fe y confianza y amor por David, él lo fortalece y dice: siga porque mi papá no te va a matar. Y luego los dos, dice, hicieron pacto delante de Jehová, versículo 18, o renovaron el pacto previo o añadieron a esto. Pero como David está básicamente corriendo por su vida, esto tenía que ayudarlo. Y es cierto que Jonatán lo recordaba, que Dios es poderoso y que Dios estaba con él. Otra cosa a observar. A veces a nosotros no nos parece que Dios está con nosotros por las tribulaciones que estamos sufriendo. Pero cuando Dios es con nosotros, Dios es con nosotros, aún en las tribulaciones. Bueno, en versículos 19 y adelante nos dice que está en una área que se llama Ziph, y el pueblo de Ziph van a Saúl y dicen a Saúl: David es con nosotros. Y esto probablemente hasta ahora es el peligro más grande en David's vida, en la vida de David, y casi lo pesca Saúl, pero el Señor va a librar. Pero me parece
que a David esto fue una traición muy grande porque esta gente, como los de Keila, estaba gente de David, de Judá, o sea, de la tribu de David, pero ellos lo entregaron o trataban de entregarlo a Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Fue traicionado por su propia gente. Pero otra vez, las palabras de Saúl son muy interesantes. Versículo 21. Cuando los de Keila, los de Sif dicen que está con ellos. Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Tantas palabras religiosas. Oh, Señor les bendiga, porque ayudaron a mí. Pero, ¿qué era en su corazón? No fe, sino odio y rebelión. Voy a decirles, hay gente, mucha gente en este mundo, que hablan religión, que parece tener fe. Oh, que el Señor les bendiga, que el Señor te ayude. Gracias, todo esto. Pero en sus corazones hay odio. O sea, lo que es afuera no es lo que es adentro. Y no debemos ser engañados por tales personas. Muchas veces, como Saúl, están buscando solamente sus propios deseos y no agradar al Señor. No están poniendo primero el reino de Dios. Y por eso sus palabras son vacías y vanas. Y también nosotros, si decimos estas cosas, pero solamente porque nuestros corazones piensan que vamos a recibir lo que yo quiero, somos hipócritas. El Señor no se engaña. Los que quieren obedecerlo, quieren obedecerlo. Y los que no, toda la palabrería así, no vale por nada. Él ve el corazón. Y la fe que fue manifiesta en todo lo que hizo David es ausente de Saúl. Saúl quizás tiene las palabras, pero no tiene las obras. Y voy a decirles otra vez, la fe obra. El Señor dijo a David: vaya al peligro. David fue. Ahora, Saúl sabe que no debe perseguir a David, pero lo hace. En versículo 26 dice: Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar a Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Ahora es interesante. Tuve que preguntar, ¿por qué en esta ocasión Saúl se preocupó con los filisteos cuando estaban en Keila? Quizás es que estaban atacando a Benjamín y no un pueblo de Judá, no sé. Pero lo que conozco es que no es por chanza que el mensajero llegó con las noticias cuando llegó. El Señor está gobernando todo. Y Él dirige todo a su
conforme a su providencia. Por su razón, quizás para enseñar a David a confiar más en él, dejó que Saúl enrollara a Saúl y casi lo pescara, pero al último momento lo libró y David fue salvo otra vez. Bueno, ¿qué debemos aprender de estas cosas? El mundo de David ha sido vuelto abajo arriba. El Señor, y debemos recordar esto cuando leemos estas, puede decir, aventuras de David. Y una vez en un libro leí una buena definición de aventura. Es cuando otra persona está sufriendo grandemente y sale de sus sufrimientos. David estaba sufriendo. ¿Y por qué? El Señor pudo haber puesto a él en el trono ya. El Señor pudo haber quitado a Saúl ya. Pero en lugar de esto, envía tribulación tras tribulación a David. David es inocente, pero perseguido. Hombres inocentes, los de No, por ejemplo, murieron por él. Es algo en que debemos meditar cuando nosotros tenemos tiempos en nuestras vidas, cuando parece que todo es locura y no entendemos por qué estamos sufriendo, aunque nosotros estamos siguiendo al Señor. Leí algo que me gustó. Dice, cuando el mundo entero parece carecer de sentido impredecible, y cuando los locos tienen el poder de llevar a cabo sus malvados planes que resultan en el sufrimiento y la muerte de los inocentes, Dios todavía tiene el control. Si bien no son inmediatamente evidentes en el caos y la confusión, los planes y propósitos de Dios se están cumpliendo incluso por medio de los locos que buscan derrocar sus propios propósitos y promesas. Tenemos que recordar eso. Dios gobierna todo. A veces yo leo a alguien como ejemplo los nazis matando a los judíos. Oh, Dios no quiso esto. Dios lo permitió o no pudo haber pasado. Las cosas que están pasando en México, ¿por qué están pasando? Dios está permitiendo. Nosotros no tenemos revelación del profeta para decir el por qué, cualquier cosa, pero sabemos que Dios tuvo propósito en las tribulaciones que David soportaba, y Dios tiene propósito en las tribulaciones en nuestras vidas. David, por medio de estas tribulaciones, aprendía a ser líder, aprendía a gobernar, y esas tribulaciones lo preparaban para más responsabilidad y más honor que el Señor le iba a dar luego. Estos hechos lo enseñaban no confiar en los hombres. ¿Por qué? Los hombres de su propia tribu lo traicionaron. Los hombres que salvó lo iban a entregar. Pero aunque los hombres no son fieles, el Señor es fiel, el Señor no lo abandonó a Saúl. Necesitamos confiar en Dios, obrar en las tribulaciones de nuestras vidas. Es cierto, Él pudo aliviar todos nuestros sufrimientos ahorita y podríamos pasar por la vida sin problema, si Él gusta.
pero esto no es su voluntad. No es bueno para nuestras almas. Pedro nos dice en su primera carta, del primer capítulo, versículo 6, en lo cual, o sea, la fe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor está preparándonos para cuando Cristo venga otra vez. Quiere que nuestra fe sea purificada. La fe es más preciosa que el oro y el bienestar que nosotros deseamos. Entonces, debemos aceptar lo que el Señor nos envía y confiar en el Señor en las tribulaciones. Y Pablo nos dice en Romanos 8:18 que no son nada en comparación con las glorias venideras. Estas tribulaciones nos enseñan que sí podemos confiar en Dios y nos preparan para que podamos ser más útiles en el servicio del Señor en el futuro. Entonces, debemos orar que el Señor nos conceda fe para confiar en Él y seguir a pesar de las tribulaciones. Es una cosa que debemos aprender de esto. Otra cosa es que debemos buscar el rostro del Señor en nuestras decisiones, sean grandes o pequeñas en nuestros ojos. El Señor es el que sabe y tiene la información que necesitamos y debemos pedirlo que nos guíe en cada situación. Otra cosa aquí veo es que hombres piadosos necesitan ánimo. Y ojalá que tengamos fe para confiar en el Señor, envíanos un Jonatán cuando necesitamos, para que podamos recordar las promesas y las aseguranzas del Señor. Pero debemos meditar en esto en otra forma. Quizás podemos nosotros ser el Jonatán para un David que es desanimado, es preocupado con todos sus problemas. Vamos a buscar cómo ayudar a nuestros hermanos en la fe. Y no animamos con adulación y diciéndoles cosas que no son. Los animamos con las promesas de la palabra del Señor y las aseguranzas que el Señor está con ellos a pesar de sus dificultades. Y hay que recordar, no siempre escapamos las tribulaciones. David sí, en estas ocasiones, pero los sacerdotes de No, que también fueron fieles al Señor, murieron. El punto es que el Señor puede si quiere, y el Señor sabe lo que es mejor. El Señor cumple sus promesas, y si tiene uso para nosotros, seguimos a pesar de las tribulaciones, pero cuando ya el tiempo es terminado, nos va a sacar de este mundo. Y esto no es malo, porque como Pablo dijo, para vivir es Cristo, para morir es ganancia. Entonces no nos preocupamos si el Señor nos quita, pero tampoco nos preocupamos si Él nos deja, porque tiene algo que hagamos. David no dejó
que el peligro lo previene ir a queda y hacer el bien que el Señor tenía para él, que nosotros tampoco deja que el peligro nos previene de hacer el bien. Si buscamos el reino primero, todo lo demás nos será añadido. La seguridad no se encuentra por escondernos del peligro, sino por acercarnos al Señor y guardarnos tan pronto cerca al Señor como podemos. Y si usted no es tan cerca al Señor como puedes, entonces búscalo hoy, acércate a Él ahora, no temiendo las burlas de los hombres o ser rechazados por los hombres. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Él dio su Hijo para que tengamos vida, está preparándonos para una vida eterna. Busca a Él en Jesucristo y vivirás. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu paciencia con nosotros. Y gracias por haber ayudado a David en sus tribulaciones. Ayúdanos en las nuestras. Haznos fieles para hacer el bien que podemos hacer a pesar de la maldad alrededor de nosotros. Padre, atrae nuestros corazones a ti por medio de Jesucristo, confiando en Él, no temiendo a los hombres. Concédenos vida y fe, y que andemos no desmayando en la fe de Cristo pedimos todo. Amén.